Queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos sean todos a una nueva reunión online a distancia de la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida. Estamos en el último domingo del mes de abril, de este extenso mes de abril que atravesamos en medio de una cuarentena, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, aquí estamos para unirnos y para compartir juntos un tiempo dedicado al Señor. Hoy tenemos una reunión llena de muchas sorpresas y por eso te invitamos a que desde ahora te quedes ahí con tu familia compartiendo este tiempo especial que Dios tiene para tu vida. Para comenzar, vamos a compartir un tiempo de alabanza, un tiempo donde vamos a darle gracias a Dios a través de la música, por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él hará con nosotros. Compartimos este tiempo juntos mientras preparamos nuestro corazón para adorar al Señor. Es mi esperanza y es nuestro credo. Él es mi norte y mi lucero, el Padre nuestro que está en el cielo. Lo que hizo por mí yo te lo quiero contar. Estaba perdido en mis deseos y yo pensaba que eran buenos. Sin darme cuenta estaba preso, pero vino Él y sí pagó ese precio. Gracias por lo que Él hizo y te la puedo contar. Gracias por lo que Él hizo y te la voy a contar. Que por su amor hoy tengo la libertad. Es por esa cruz que hoy tengo la libertad. Ya se rompieron las rejas y yo no vuelvo más. Mi fiel amigo, mi compañero, es mi esperanza y es nuestro credo. Él es mi norte y mi lucero, el Padre nuestro que está en el cielo. Gracias por lo que Él hizo y te la puedo contar. Gracias por lo que Él hizo y te la puedo contar. Es por su amor que hoy tengo la libertad. Es por esa cruz que hoy tengo la libertad. Ya se rompieron las rejas y yo no vuelvo más. A ver cómo suena eso, pues. Nuestro fiel amigo, nuestro gran compañero, Jesús. Que seas mi universo,
No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Tanta gente sin voz, tanta gente sin ver, tanta gente que cae.
Dios bendiga su palabra en esta noche y en esta hora. Y para aquellos que escuchan esta palabra, sea de noche, de día o de tarde, Dios los bendiga. Quiero compartir un pasaje de la palabra y una experiencia personal que tuve, un encuentro personal, mejor dicho, con nuestro Señor Jesucristo hace muchos años en un lugar como el que ustedes se encuentran hoy. Hay una palabra que está en Isaías 35, 8, y dice así: bendita sea su palabra. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por este camino, por él, sino él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bueno, mi nombre es Luis. Quiero contar mi experiencia brevemente. Hace muchos años fui privado de mi libertad por un delito que cometí. En ese momento tenía unos 22 años y recuerdo que era mi primera vez que ingresaba a un lugar así como un penal. Obviamente como principiante, todos los temores, todas las dudas, y inconscientemente o conscientemente o en los planes de Dios, de alguna forma y de alguna manera fui a parar dentro del pabellón a una celda con personas que eran cristianas. Y siempre dije que la cárcel es la casa del diablo. Siempre me quedó grabado eso en la cabeza sin que nadie me lo dijera. Y lo pienso así porque los mismos que están allá adentro, los mismos presos, son utilizados a su vez, manipulados a su vez por el enemigo para atormentar a los mismos presos. O sea que no es que el de guardia de seguridad nos hace la guerra o va en contra de nosotros, sino que los mismos presos verduguean, y lo digo en este término para el que me escuche entienda, a los mismos presos. En una oportunidad, después de haber conocido el Evangelio, después de haber tenido un encuentro personal con Cristo y después de haber visto muchas injusticias ahí adentro, lleno del Espíritu, por delitos que se cometieron ahí adentro, injusticias que se cometieron dentro del pabellón donde hubo apuñalados, por no decir quién había sido el que había cometido, nos mandan de castigo. Quiero contar esta experiencia porque a pesar que en la casa del diablo, como yo la llamé, y que para mí es, la gloria de Dios y el poder de Dios se manifiesta en ese lugar. Después de haber sido castigado esa noche, el colchón nos daban a las 8 de la noche y nos quitaban a las 6 de la mañana. Y estar allí solamente cobijados con una frazada y un colchón pelado, en una celda donde no había luz. En una noche de ellas leía la palabra, y después que leo la palabra me quedo dormitado allí y no tenía luz. Podía leer la palabra por una luz que venía de una oficina que a su vez ahí estaba, un rayito de luz que me entraba por la puerta, toda de hierro blindada. Podía leer la palabra. Me quedo dormido esa noche con la Biblia en mi pecho, acostado, boca arriba. Cuando me estoy durmiendo, una imagen blanca, como si fuera un ángel, se me sienta en el pecho y me empieza a ahogar, me empieza a ahogar, a faltar el aire. Recién me estaba durmiendo yo. Cuando empiezo a luchar, no me podía despertar y no podía incorporarme. En ese momento, mi inconsciencia y mi conciencia me hacen entender que yo era cristiano en ese momento y que dependía de Dios. Y entonces digo, en el nombre de Jesús. Cuando nombro el nombre de Jesús, esta imagen se incorpora, se empieza como a levantar y desaparece. En ese instante yo abro los ojos. Fueron una cosa ligada a la otra, instantes nomás. Bueno, eso pasó. Oré con un poco de miedo. Eso pasó. Después de muchísimos años de haber salido en libertad, pasé por situaciones difíciles en mi casa y estaba pasando por una situación muy, muy difícil. Problemas grandes en mi casa, graves.
Y en ese momento me encontraba prácticamente solo, desahuciado, desanimado, cansado por muchas cosas que había pasado. Dios se manifiesta en mi vida y me dice: ¿por qué temes? ¿Por qué dudas de mí? Yo soy aquel que una noche de terror, de dificultad, de miedo y de soledad, estuvo allí, en ese lugar donde tú estabas, y tú clamaste por mí, y yo te libré. Cuando me dijo eso, pude entender que me llevó a aquel lugar, que era el que me hablaba, era el mismo que me había libertado de aquella noche donde Satanás, disfrazado como ángel de luz, me estaba oprimiendo, me estaba quitando el aire, me estaba atormentando. Entonces, queridos hermanos, quiero transmitirle que aquel Jesús que tú estás conociendo en ese lugar donde estás, va a ser ese Jesús que te va a acompañar hasta los últimos días de tu vida. Y quiero volver a leerte esta palabra. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por este camino, sino que Él mismo estará con ellos. Si tú caminas en este camino, que es Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nunca estarás solo. Ahora, ¿Dios qué quiere? Dios quiere compromiso. Dios quiere verdad. Dios no quiere que lo utilices hoy como si fuera un geniol, porque te duele la cabeza, porque tenés un problema. Dios no es un llavero que lo tenemos en el bolsillo y lo usamos solamente en los momentos de dificultad. Quiero decirte, hermano, que Dios no es un Dios. Dios es tu Padre. Es tu Creador, quien te dio la vida, quien te trajo a este mundo, quien permitió que vivieras por un propósito. Y el propósito es hacer el bien. El propósito es conocer el amor en su plenitud. Porque cuando uno tiene amor no daña. Cuando uno tiene amor no roba. Cuando uno tiene amor no lastima. Cuando uno tiene amor no decepciona. Cuando uno tiene amor no caliva en su corazón cosas contra su prójimo. Cuando uno tiene amor perdona. Perdona. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarnos. Pero quiero decirte que Dios no puede jamás ser burlado. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Quiero decirte que allí adentro conocí personas de diferentes costumbres, de diferentes formas de ver a Dios y de buscar de Dios. Por eso quiero llamar a poner las cosas en orden con Dios. Quiero hacer una exhortación y a decirte que si allí está Dios y te ha mostrado su misericordia, cuando salgas de ese lugar, recuerda que es el mismo Dios que estuvo allí, hoy está. Hoy está, te va a acompañar afuera, va a acompañar a tu familia. Depende de ti que ese Dios que te puso en su camino, Cristo Jesús, lo ha dado todo por ti, lo ha dado todo por tu familia, lo ha dado todo por tus hijos, por tus padres, por tu compañera. Es tiempo que tomes conciencia de que cada acto que haces trae consecuencias. Empieza a practicar la piedad, el amor que Dios tuvo contigo. Y verás que, por torpe que seas, no te vas a extraviar si permaneces en el camino que es Cristo Jesús. Por más situaciones difíciles que pasen y adversidades, su mano de poder y de gloria se manifestará. Por último, ese mensaje que recibiste, esa piedad que recibiste, ese amor que descubriste en Cristo Jesús, debes compartirlo. Esa es la gran comisión. Ese es el trabajo que debes hacer en este mundo. Que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido.
solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en su palabra, por las hermosas canciones de alabanza que hemos escuchado, por el testimonio del servicio, de lo que Dios nos permite hacer en este tiempo, ayudando a los que están en mayor necesidad, por los hermanos que están trabajando en diferentes lugares esenciales, haciendo lo que hay que hacer, y por sobre todas las cosas, por el poder de Dios transformando las vidas, cambiando la mente y cambiando también el corazón. Hemos escuchado el testimonio de Luis, un hermano de nuestra iglesia, de cómo en un momento de necesidad Dios se hizo presente y lo ayudó a cambiar de vida. Llenó su corazón, le dio el Espíritu Santo y le dio el poder para vivir una vida diferente. El Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro
lleno de esperanza. Y eso es lo que hace el Señor cuando vamos a Él y le entregamos nuestro corazón. Y justamente en estos planes Dios quiere encaminarnos. Y me gustaría que en este día podamos meditar brevemente acerca de cómo Dios nos encamina en su voluntad y en su propósito. Para esto vamos a estar leyendo un pasaje en Hechos capítulo 16, versículo 4 en adelante. Y dice así: en todos los pueblos por donde pasaban comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Como el Espíritu Santo no le permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que pasando de largo por Misia bajaron al puerto de Tróade. Y allí Pablo tuvo de noche una visión y vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y en cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguro de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. En este pasaje lo que vemos es que cuando nosotros hacemos aquellas cosas que sabemos que tenemos que estar haciendo, Dios va encaminando y guiando nuestras vidas en su propósito y en su voluntad. No es que tengamos todas las indicaciones del viaje o de aquellas cosas que debemos estar desarrollando, pero hay un sueño, una visión, un proyecto en el cual nos estamos encaminando, y en la medida que vamos haciendo aquellas cosas que sabemos que debemos hacer, el Señor nos encamina en su propósito y nos va guiando específicamente en donde Él quiere que nosotros estemos o sirvamos. El pasaje nos dice que Pablo, Silas, Timoteo, Lucas estaban haciendo aquello que sabían que Dios les había encomendado. Estaban pasando por diferentes lugares, afirmando la fe de los creyentes. Muchas congregaciones nuevas se estaban levantando y ellos estaban yendo de lugar en lugar, compartiendo instrucciones, edificando la fe de los creyentes, compartiendo la palabra, teniendo comunión, edificando sus vidas. Dice que un gran número de creyentes se afirmaban en la fe y la iglesia iba creciendo y muchos nuevos creyentes se iban agregando a las congregaciones. Pero Dios no quería solamente que edificasen la iglesia y fortaleciesen la fe de los creyentes, sino que predicasen la palabra en otras regiones. Así que Pablo y sus compañeros comenzaron a ir hacia otros lugares. Pero sucede algo llamativo. Dice que el Espíritu Santo en una oportunidad y en otra el Espíritu de Jesús, que es lo mismo, les impidió el Señor llegar a diferentes regiones y a diferentes ciudades a predicar el Evangelio. Seguramente no era el tiempo para ellos, o ellos no tenían que ir en aquella oportunidad, pero seguramente los discípulos estaban un poco desconcertados acerca de lo que tenían que hacer, ya que Jesús le había llamado a predicar el Evangelio hasta las partes más lejanas de la tierra. Pero mientras estaban en ella disyuntiva, donde había circunstancias y puertas que se estaban cerrando, nos dice el pasaje allí en el versículo 9: Pablo tuvo de noche una visión y vio un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y en cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguro de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí las buenas noticias. Ellos no se desanimaron, ellos sabían lo que Dios quería que ellos estuviesen haciendo, y en ese propósito y en esa voluntad y en esa constancia el Señor encaminó su vida para la región donde debían predicar el Evangelio. Cuando era adolescente, jovencito, escuché un refrán que Luis Palao compartió, y él decía lo siguiente: cuando tengas dudas de lo que Dios te está diciendo, vuelve a lo que Dios te ha dicho. Cuando tengas dudas de lo que Dios te está diciendo, vuelve a lo que Dios te ha dicho. Y este principio es que debemos acordarnos y volvernos a los sueños y a los proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón y encaminarnos en ellos,
A veces las circunstancias, las situaciones no van a ser sencillas como le pasaba a Pablo y a sus compañeros. A veces va a haber dificultades, tropiezos, puertas que se van a cerrar y que de alguna manera nos llevará a frustrarnos un poquito y a desanimarnos un poco, pero en el momento oportuno Dios nos va a encaminar y nos va a guiar y nos va a abrir una puerta de bendición donde podemos caminar seguro. El Señor le dijo a Pablo, por medio de una visión, que debía ir hacia Macedonia a predicar el Evangelio, y le abrió una oportunidad de poder compartir la palabra para que pudiese ser de bendición allí en toda aquella región. Yo te animo a que puedas proyectar tus propósitos y tus sueños y seas perseverante en aquello que sentís en tu corazón que Dios te está guiando. Y en cuanto comiences a caminar y a servir y a trabajar en esos sueños y en esos proyectos, seguramente muchas situaciones se van a frustrar, pero Dios te va a encaminar y te va a guiar en una vida de bendición. Sigue diciendo el versículo 11. Nos embarcamos pues a Tróate, fuimos directamente a la isla de Satocracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. De allí fuimos a Filipo, que es la colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí tuvimos algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido en la ciudad de Tiatira. Vendía tela fina de púrpura, y a esa mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando lo que Pablo decía, el Señor la movió para poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada y junto con toda su familia, y después nos rogó: si ustedes juzgan de veras que soy creyente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa, y nos obligó a quedarnos con ella. Mirá, en este pasaje nos habla acerca de la importancia de tener una estrategia para que a través de esa estrategia podamos llevar adelante los sueños y a través de esos sueños Dios pueda cumplir también su voluntad en nuestras vidas. El texto nos dice que Pablo y Silas y sus compañeros llegaron a Filipos. Y Pablo tenía una estrategia, y la estrategia era poder contactar a personas que tuviesen inquietud espiritual para comenzar desde allí con ellos a llevar adelante la predicación de la palabra del Señor y llevar adelante el anuncio del Evangelio. Cuando iba a diferentes ciudades, lo primero que hacía Pablo era ir a una sinagoga, y allí con aquellos judíos que adoraban a Dios y conocían las Escrituras, el apóstol desde las Escrituras del Antiguo Testamento comenzaba a compartirle de que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Algunos le rechazaban, pero otros le escuchaban, y muchos creían en el Señor y se iban con Pablo y eran discípulos del Señor. En este lugar de Filipos nos dice que no había sinagogas. Para que hubiese una sinagoga en un lugar tenía que haber mínimo unos 10 hombres, pero se ve que en Filipos no lo había, y había un grupo de mujeres que se juntaban a orar. Cuando no podían tener sinagoga, se juntaban a orar debajo de los árboles, cerca de los ríos. Allí se juntaban algunas mujeres piadosas, y nos dice que Pablo y sus compañeros se acercaron a ellas y comenzaron a charlar con ellas, a orar con ellas y luego a compartirles el Evangelio. Pero hay algo interesante, que nos dice que allí había una mujer que se llamaba Lidia, que el Espíritu Santo tocó su corazón para que pusiese atención en lo que Pablo decía. Y esta mujer entregó su corazón a Jesús, se bautizó, los hospedó en su casa, y fue allí la primera creyente cristiana en Filipos. Allí comienza la iglesia de Filipos. Qué bueno es poder entender que el Espíritu Santo es quien toca nuestros corazones para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos creer en el Señor Jesucristo. Allí había muchas mujeres, sin embargo el Señor tocó la vida de una de ellas, llamada Lidia, para que pusiese toda su atención en lo que Pablo decía.
Mira, la Biblia nos enseña en Romanos que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, al menos que Dios le busque a él y le salga al encuentro. El apóstol Pablo va a decir allí en su carta a Timoteo que Dios le había regalado el arrepentimiento y la fe y el amor para haber creído en el Señor Jesús. Y es realmente Dios quien nos regala la oportunidad de poder conocerle y de poder creer en Él. Cuando una persona se arrepiente como pasó en el caso de Luis, cuando una persona entrega su corazón a Jesús, como pasó aquí en el caso de Lidia, es porque el Espíritu Santo está tocando su corazón. Si en este tiempo estás escuchando acerca de Dios, si en este tiempo estás con inquietudes espirituales, si en este tiempo estás orando a Dios, es porque Dios está llamándote y está tocando tu corazón y está poniendo la inquietud espiritual para que puedas buscarle, porque eso es una obra espiritual del Espíritu Santo. Y allí vemos que comienza la iglesia de Filipos en una casa. No comienza en un gran templo, en un auditorio, en un santuario, sino comienza allí en una humilde casa como era la casa de Lidia, donde estos varones fueron hospedados, y allí comenzó de alguna manera esta obra tremenda y espiritual. Qué bueno es ver en este tiempo, o pensar que en este tiempo donde nuestros templos están cerrados, donde los auditorios, donde había grandes celebraciones, se han cerrado, que Dios ha abierto hogares y ha abierto casas para que allí se ore y para que allí se comparta la palabra del Señor. Este lugar en donde yo hoy estoy es mi casa y mi hogar, y el lugar donde vos estás es tu casa y tu hogar, y allí el Señor debe reinar, y allí el Señor debe hablarte, y allí tenés que tener comunión con Él. Como dijo Jesús, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. El Señor está con nosotros en cualquier lugar donde estemos, y los hogares son lugares hermosos donde la gloria y la gracia de Dios se quiere manifestar. En tercer lugar, me gustaría que podamos leer el versículo 16 en adelante. Sucedió una vez que cuando íbamos al lugar de oración, encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto lo hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas, los llevaron ante las autoridades a la plaza principal, los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbre que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlo azotado mucho, lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Y al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Cuando nosotros nos encaminamos en nuestra nueva vida espiritual, o cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, no debemos esperar que todas las circunstancias sean favorables. Muchas veces va a haber problemas y va a haber oposición, porque es parte de la vida, pero es también obstáculos que el enemigo de nuestras almas y el egoísmo de las personas van de alguna manera a conformarse para traer oposición sobre nuestro crecimiento espiritual. Allí Pablo y Silas y sus compañeros estaban sirviendo al Señor, haciendo lo que hay que hacer, compartir la palabra y el Evangelio. Estaban llevando vidas a los pies del Señor, y sin embargo vemos que hubo una gran oposición en contra de sus vidas. Nos dice el texto que mientras iban al lugar de oración, como iban habitualmente en este trabajo que estaban
haciendo en Filipos, una muchacha que estaba poseída, una muchacha que estaba esclavizada por un espíritu de adivinación, le seguía y decía una gran verdad: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el mensaje de salvación. Esta muchacha era una divina, conocía justamente el espíritu que estaba en la vida de los apóstoles y el trabajo que ellos estaban desarrollando. Sin embargo, estaba atada por un demonio que les tenía esclavizada y que estaba de alguna manera viviendo una vida de frustración. Dice que Pablo se volvió y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento esta muchacha fue liberada de aquella esclavitud y de aquel tormento. Mira, en los años que hemos y estamos sirviendo al Señor, hemos visto vidas transformadas por el poder del Señor y vidas libertadas de la esclavitud espiritual, de tormentos y de trabajos espirituales. Hemos visto vidas libertadas de las adicciones, libertadas del alcoholismo, libertadas de la delincuencia, libertadas de las drogas, libertadas del alcohol, libertadas de la violencia, porque el poder del Señor se manifiesta en esas vidas. Pero muchas veces cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando queremos obedecer a Dios, el diablo va a querer poner obstáculos en nuestras vidas, como pasaba aquí en esta situación. Nos dice que los apóstoles fueron acusados injustamente, fueron llevados ante las autoridades romanas, porque estas personas que tenían esta mujer que le daba gran ganancia, se les terminaba el negocio. Así que se pusieron en contra de Pablo y de Silas y lo acusaron ante las autoridades, y dice que fueron cruelmente maltratados. Le sacaron la ropa, le dieron latigazos en sus espaldas estaban sangrando, lo llevaron a la cárcel, lo pusieron en el lugar más profundo de la cárcel y ataron sus pies, encadenaron sus pies allí en el cepo, en la parte más profunda de la cárcel. Justamente esta situación tuvieron que atravesar por obedecer al Señor. Y muchas veces cuando nosotros estamos sirviendo a Cristo debemos también esperar obstáculos y dificultades u oposición. A veces cuando hemos predicado el Evangelio a mujeres que estaban de alguna manera en una situación difícil de tormento o de maltrato o de violencia de género, muchas veces hemos tenido dificultades y a veces hemos sufrido también las consecuencias de haber libertado a personas de la esclavitud y del yugo en el cual ellas estaban. Sin embargo, estábamos haciendo aquello que Dios quería que hiciésemos, como le pasó a Pablo y a Silas. ¿Sabes una cosa? Dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Y vamos a ver en este pasaje cómo aún esta situación difícil que los apóstoles tuvieron que atravesar por hacer el bien, Dios lo utilizó justamente para bendecir a muchas más personas. Dice el pasaje allí, versículo 25: pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. Y en ese mismo momento se abrieron las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo y Silas le gritaron: no te hagan ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas, luego los sacó de la cárcel y le preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y a esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa, les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos
por haber creído en Dios. Fíjate vos, en medio de la situación difícil que ellos estaban atravesando, Pablo y Silas, dice que a eso de la medianoche, con sus espaldas ensangrentadas, estando en un lugar húmedo, quizás lleno de ratas, en la parte más profunda de la cárcel, con sus pies sujetos allí en el cepo, dice que comenzaron a alabar y a bendecir el nombre del Señor, porque sabía que Dios le había llevado allí con un propósito, y en ese lugar tan oscuro Dios iba a usar sus vidas para bendecir a todos los presos que estaban allí, pero también a los guardias, a los carceleros que estaban en aquel lugar. Y dice que comenzaron a alabar al Señor, a bendecir su nombre. No sabemos qué canción cantaba, pero estamos seguros que daban testimonio del poder de Dios, y dice que hubo un gran temblor y las puertas de la cárcel se abrieron, y no solamente de ellos, sino también de todos los presos que estaban con ellos, lo cual nos habla acerca de que ese poder de Dios se manifestó para bendecir las vidas de todos los que estaban allí, y se abrieron las puertas de todas las cárceles. Dice que el carcelero tuvo un gran temor, tenía miedo de que todos se habían escapado y que de alguna manera él iba a ser condenado por esta situación, justamente con su propia vida tenía que pagar la seguridad de lo que se le había encomendado. Pero dice que Pablo le habló y le gritó: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí, ninguno se ha escapado, estamos en este lugar, porque hay propósito de Dios todavía para tu vida. Y dice que el hombre tomó la luz, una antorcha, corrió hacia adentro, no podía creerlo, y se arrodilló a los pies de Pablo y de Silas y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que Dios perdone todos mis pecados? ¿Qué tengo que hacer para cambiar de vida y para que Dios cambie realmente mi corazón y me saque de esta vida de frustración? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y dice que este hombre que creyó en el Señor comenzó a lavarles las heridas, señal de arrepentimiento, ¿no es cierto? Lo llevó a su casa, cenó con él, se bautizó él junto con toda su familia. Y dice el pasaje que él y toda su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Así que en este tiempo vemos la manera en que Dios guía nuestras vidas en un camino para que seamos de bendición para otros. Lo vimos allí cuando Pablo y sus compañeros querían ir a diferentes lugares a predicar, pero el Señor les encaminó hacia el lugar que Él tenía preparada estas vidas para que le conocieran. Lo vimos allí cuando Pablo y sus compañeros le predicaron a esta mujer llamada Lidia, y ella y toda su familia creyó en el Señor. Lo hemos visto cuando Pablo fue usado por Dios para libertar a esta esclava de la esclavitud en la cual estaba, de ese yugo tormentoso que estaba atravesando, y esta muchacha pudo ser libre por el poder de Cristo. Y lo vemos aquí, cuando fueron llevados a la cárcel, pudieron ser de bendición para todos los presos que allí estaban, pero principalmente para el carcelero y para toda su familia, que estuvieron muy contentos por haber creído en el Señor. Mira, cuando Dios viene a nuestra vida es para transformarnos y para cambiarnos, y para que realmente podamos vivir una vida diferente. Dios transforma las vidas, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Mira, este tiempo difícil que estamos atravesando como humanidad es un tiempo también en el cual Dios está obrando. Lo vemos obrar en la naturaleza. Aquellos que se ocupan de la ecología están dando testimonio de cómo está rejuveneciendo nuestra naturaleza, los ríos, los peces, los leones en África están tomando las carreteras
y de alguna manera vemos que esto es una bendición para nuestro planeta Tierra. Pero también Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Sabes cuánta gente en este tiempo está buscando de Dios y está escuchando el Evangelio? Lo vemos nosotros permanentemente. Y esta es una oportunidad también para que vos puedas entregar tu corazón a Jesús. Si aún no has entregado tu corazón a Cristo, este es el tiempo para hacerlo. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. No hay ni siquiera uno, salvo que Dios te busque y comiences a poner atención en lo que Él te está diciendo. Y que Dios te regale el arrepentimiento y que Dios te regale la fe para que puedas creer en el Señor Jesús. Si en este tiempo querés entregar tu corazón a Cristo, quiero guiarte en una oración de fe, en el cual puedas entregar tu corazón a Él y puedas decirle que Él entre en tu vida y haga de ti una nueva persona. Como lo hizo con Luis, como lo hizo con Lidia, como lo hizo con el carcelero, como lo hizo con su familia, Dios quiere hacerlo hoy también en tu vida. Si nunca entregaste tu corazón a Jesús, ora conmigo esta oración y dile, allí donde te encuentras, dile en tu corazón, Señor Jesús, yo en este tiempo creo que eres el Hijo de Dios, que has venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento por haber vivido una vida lejos de ti. Y yo en este día quiero que entres en mi vida, entra en mi corazón y haz de mí una nueva persona. Lléname con tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a comenzar a vivir una vida diferente por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú lo haces. En tu nombre, amén. Si has hecho esta oración de fe allí en tu corazón, quiero decirte que el Señor está ahora en tu vida. ¿Y qué se hace con una persona con la cual uno quiere tener compañerismo, comunión, quiere conocerle? Tenés que hablar con Él. Y esto es orar. Ora todos los días a Dios. Pídele y pon delante de Él toda tu ansiedad y todas tus preocupaciones. Si podés llevar un diario espiritual y anotar allí lo que estás orando a Dios y la manera en que el Señor se está manifestando. Está atento a cómo Dios te va guiando por medio también de las circunstancias. Pero comienza a leer la palabra para que Dios también te hable. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el salmista. Y realmente la palabra de Dios es el alimento que debemos comer todos los días y alimentarnos todos los días para tener sabiduría y para tener fortaleza espiritual. Que Dios te bendiga. No te vayas, que tenemos una hermosa canción para tu vida. Queremos que nos escribas. Tenemos Nuevos Testamentos para regalarte y también estudios bíblicos sencillos para que puedas comenzar esta nueva etapa de tu vida. Queremos conocerte. Escribinos a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en este tiempo. Ver a estos niños que reciben esos regalos es una experiencia increíble. Una caja tiene un gran impacto. Pude ver las sonrisas de los niños, la alegría, el gozo, también la anticipación. Estamos en Puerto Santa Ana, en medio de Ecuador. Los niños acabaron de escuchar el Evangelio, recibieron sus cajitas por primera vez. Es súper emocionante compartir esto. La misión de Operation Christmas Child y Samaritan's Purse es llevar el mensaje de Cristo a los niños en necesidad alrededor del mundo. Voluntarios de todo el país empacan cajas de regalos con productos de higiene personal, juguetes divertidos y, lo más importante, el mensaje de salvación. Me encanta porque con algo tan pequeño podemos hacer tan grande e impactar muchas vidas. A través de Operation Christmas Child, nosotros estamos alcanzando los niños y las familias. Una caja de regalos es una oportunidad para evangelizar. Después de recolectar las cajas de regalos, estas se envían a 8 centros de proceso alrededor de Estados Unidos. Los voluntarios preparan cuidadosamente cada caja que los niños recibirán. Para mí la mejor parte de trabajar con Operación Niño de la Navidad es tener el contacto con las personas que preparan las cajitas. Porque de la misma forma que el proyecto lleva esperanza, ellos están conscientes de la cantidad de esperanza que esa cajita lleva.
Lo que me ha motivado para estar aquí y hacer parte de Samaritan's Purse es saber que estamos llevando el amor, el evangelio a millones de niños. Ser parte de este ministerio es para mí una gran experiencia, es poder ser un pedacito de esas personas que están allá. Voluntarios alrededor de todo el mundo asumen la increíble tarea de entregar cajas de regalos en sus comunidades como una herramienta de evangelismo. La cajita nos da el puente para poder discipular a cada niño que conoce a Cristo en un evento de distribución. A través de Operación Niños de Navidad, ellos fueron invitados al curso de la Gran Aventura y muchos niños están recibiendo la palabra de Dios. La Gran Aventura es este programa de 12 lecciones de discipulado donde los niños pueden aprender acerca de su fe en Cristo. Para un niño graduado de la Gran Aventura es conocerle más a Jesús. Muchos de los niños que siguieron la Gran Aventura hoy son maestros, hoy son líderes de alabanza y algunos pastores. Es sorprendente y maravilloso cómo Dios está utilizando Operation Christmas Child, la iglesia local, para impactar a las familias. Operation Christmas Child es una gran oportunidad de poder compartir el Evangelio de Jesús. Así que, iglesia, yo quiero animarte a que tú participes y que puedas compartir el gozo de dar, pero también de saber que esta caja de regalos es una herramienta efectiva que abre la puerta para que una comunidad sea cambiada con el poder del Evangelio de Jesucristo. Sé parte de Operation Christmas Child.